cristianismo en una serie de enseñanzas que harán que ningún viento que azote la tierra, que azote las familias, los hogares, podrá tener éxito sobre aquellos que fundamentan su fe basados en la palabra, en los principios de Dios y en la aplicación de los mismos. Claramente Jesús le deja un mensaje a todos. Cuando uno estudia oratoria, por lo general te dicen, bueno, mira, la introducción es poder captar la atención, pero la conclusión es el mensaje central que tú quieres que la gente se lleve a su casa. Ambos son muy importantes, porque si la gente no te presta atención de entrada, cuando le dé la conclusión va a decir, ¿y qué enseñó este? ¿Qué fue lo que dijo? Pero claramente si tenés una muy buena introducción, pero al final no concluís con el extracto de lo que realmente querés aplicar, tampoco tiene sentido. Che, muy lindo cómo comenzó todo, pero al final no entendí nada. ¿Cuál es mi parte en este asunto? Y Jesús dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Estas, las que acabo de decir, las que acabo de predicar, las que acabo de enseñarles aquí en este monte. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Damas y caballeros, por favor, yo quiero que esto quede grabado en nuestros corazones. Cuando uno echa un vistazo así a lo que está sucediendo en el mundo, se va a dar cuenta que hay mucha gente arruinada. Hay hogares devastados. Hay familias en la ruina. Hay gente arruinada. Arruinada emocionalmente, arruinada moralmente, arruinada espiritualmente. Hay mucha gente arruinada que es un montón de escombros por haber enfrentado una situación. Quizás en este caso Jesús lo asocia con las tormentas, un terremoto, un fenómeno. Pero cuando uno echa un vistazo al cristianismo de nuestros días, podés ver que se está naturalizando la ruina aún de los hogares de los ministros de Dios, que al parecer deben gobernar bien su casa para que puedan tener autoridad espiritual y moral para darle ejemplo a la grey del Señor. Pero se está naturalizando ahora. Se está naturalizando el divorcio, se está naturalizando que los hijos queden a la deriva. Personas que profesan ser cristianas tienen que sentirse intimidados por una mujer que lo amenaza con ponerle el child support si no cumplen con sus obligaciones paternas. Pareciera ser como que la insensibilidad se está apoderando del corazón de los creyentes y de manera muy literal. El cristianismo ya no se diferencia del paganismo o del secularismo. Es como que nosotros tenemos predicadores de moda que se esfuerzan por tratar de introducir al cristianismo en el secularismo. Es como que estamos naturalizando la ruina, como que, lo natural y lo normal es que todas las familias estén devastadas, que el divorcio sea algo normal, que los hijos cristianos lleven una vida como si nunca se hubiesen criado en el Evangelio. Eso es normal. Y los que más o menos logran mantener una estabilidad en la familia, bueno, eso es todo pantalla, porque eso no existe. No, damas y caballeros, eso no es así. La iglesia sigue siendo la esperanza de la humanidad. La iglesia sigue teniendo la orden divina de ser luz y de ser sal.
y donde el mundo pueda encontrar la única esperanza para no sufrir los azotes que destruyen la sociedad. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La iglesia necesita recuperar la brújula. El cristianismo de nuestros días debe volver a la obediencia de la palabra. Es triste, porque cuando uno comienza a contemplar el estado espiritual de los creyentes en todo el mundo, en nuestros días, lo que más te entristece es ver la ignorancia de lo que Jesús enseñó, dijo, en relación a cómo debe ser la vida de un cristiano. Tenemos una fe fundamentada en nuestro punto de vista. Tenemos una fe almática. Tenemos una fe de, sí, yo creo en Dios, claro, ¿cómo no voy a creer en Él? Sí, Diosito es todo. Sí, no, claro. Ni quiera Dios apartarme de Él y estar más apartado que el diablo. Porque piensan que apartarse de Dios es, por ejemplo, dejar de asistir a estas 4 paredes llamado templo, que realmente es un edificio. Porque el templo somos nosotros, y cuando apartamos el templo de la oración, cuando apartamos el templo de la adoración, cuando apartamos el templo de la invocación a Dios en todo tiempo, en todo lugar, cuando sacamos al templo y le apagamos la luz y en ningún lado se dan cuenta que somos cristianos, porque somos, creyentes a la secreta, cuando pues le ponemos la tapa al salero para que la sal no salga, cuando ponemos la luz debajo de una mesa de modo que solamente puede alumbrar a nosotros mismos, es allí donde la persona debe asimilar que está apartada. ¿Por qué? Porque apartó su templo de lo que Dios nos mandó a hacer. Y esto es interesante, que todos nosotros por lo menos tengamos un tiempo de mirarnos al espejo espiritual, de entender que esto no es una broma, que el evangelio no es un juego de religiosidad, que el evangelio es algo muy serio, que esto es cuestión de vida o muerte eterna. Nosotros no podemos andar por la vida erguidos los cuellos como si fuésemos avestruces, pero cuando vienen los problemas vamos y metemos la cabeza debajo de la tierra y pretendemos que con esa actitud vamos a poder vencerlos. Es triste, ¿eh? Es triste ver la ruina, como un efecto dominó van cayendo las familias cristianas en el mundo. Satanás haciéndose un manantial de risa en el infierno. Porque recuerden, cuando ya se naturaliza que aún los que pues deben ser ese ejemplo de una vida ordenada, de una familia ordenada, comienzan a enfocarse más que nada en sus devociones materiales y ambiciones personales. Y cuando pues se explota la noticia de que toda su familia se vino abajo, insensiblemente salen y nadie pide perdón por el mal ejemplo. Todos son víctimas, nadie se hace cargo de nada. Y como un efecto dominó,
la grey del Señor, que quiere contemplar en sus líderes un espejo donde ellos puedan realmente identificarse, dice, bueno, si ese fue mi líder, ¿qué queda para mí? Si yo, que pensé que era un hogar hermoso, una familia extraordinaria, si ellos acabaron arruinados, devastados, ¿qué se espera para mí? Y ese efecto dominó es que va cayendo sobre los creyentes. Una y otra vez, cada vez que voy a las congregaciones, aún pastores se me acercan y me dicen, por favor, habla con mengano, habla con fulano, fíjate si podés hacer esto, porque se me están divorciando, se me están separando, se me están divorciando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la casa? Es que lo que está pasando es que claramente no estamos prestando atención a lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Quizás alguno tenga la virtud de conocer lo que Jesús enseñó, pero tal vez no tenga la más mínima intención de obedecer. Quizás alguno hasta te lo recite de memoria y te diga, ¿qué me vas a hablar del Sermón del Monte? Y te lo dice de memoria. Y dice, a mí, a papá, a mamá le vas a enseñar Biblia. No, lo que pasa es que acá Jesús no solamente pide que prestemos atención, sino que pongamos por obra. Así que Jesús reduce la vida o el éxito de la vida cristiana en prestar atención a lo que acaba de enseñar y en obedecer. Yo estoy seguro que en ese momento gran parte de aquella multitud que se encontraba escuchando a Jesús hubiese dado lo que fuera por haber tenido quizás la oportunidad de poder grabar lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, cosa de escucharlo de vuelta en la casa. Porque Jesús da aproximadamente entre unos 25 a 30 principios que harán que nuestra vida de fe sea indestructible. Eso no indica que no vamos a sufrir momentos de tempestades, momentos tormentosos, lluvias que dan con ímpetu contra nuestra casa, pero no va a caer. Pero no va a caer no porque nosotros seamos muy fuertes, no va a caer porque el fundamento que tenemos es indestructible, es la roca eterna. Agradezca que estoy difónico, mi hermano, que ni enojarme puedo. Hay un momento en tu vida, en mi vida, donde ya eso se conoce como un punto de inflexión. O sea, que hay un antes y un después. Es ese momento en donde la gente por mucho tiempo dice, esta palabra me marcó, cambió mi vida para siempre. Esa predicación, esa enseñanza marcó un antes y un después. A partir de esa enseñanza dejé de ser un oidor olvidadizo y me transformé en un ferviente hacedor de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de estar permanentemente escuchando el Sermón del Monte. Tenemos esa virtud, tenemos esa bendición de extraer del sermón cada uno de los principios. Y miren, yo solamente me he tomado en el primer principio, que es la primera bienaventuranza, me he tomado ya con 4 jueves. Jesús comenzó a hablar y comenzaba a ir diciendo cuáles eran cada uno de aquellos principios. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo me imagino que Jesús, ¿cuánto tendría para hablar de lo que significaba ser pobre en espíritu?
Pero básicamente, si se ponía a explicar cada uno de esos detalles, el Sermón del Monte todavía lo estaría predicando. Pero bueno, nos dejó el extracto, la sustancia, para que nosotros ahondemos en cada uno de esos principios y saquemos materia profunda de cada uno de esos principios. Y Jesús claramente comienza su sermón dejándonos saber algo sumamente importante. Si la conclusión que le acabo de mencionar es una conclusión desafiante, es una conclusión determinante, Jesús dice: de nada valerá haber oído todo lo que yo le acabo de decir para que ustedes lleven una vida de fe indestructible. No tiene ningún valor si no aplican lo que le acabo de enseñar. Por más que ustedes se congreguen todos los domingos, por más que ustedes se jacten de ser buenas personas, lo que hace que su casa no caiga es la aplicación de lo que acabo de enseñar. Jesús es ese predicador que no te podés perder ni siquiera una tilde de lo que está hablando, porque todo lo que dice es sustancioso. Todo lo que dice tiene un valor profundo espiritual. No es el tipo de predicador que agarra un versículo y hace eisegesis, no exégesis. Exégesis es la habilidad de poder contraer de un texto la veracidad del mismo. Sin sacarlo de contexto, extrae realmente lo que el texto dice. Eso se llama exégesis. Eso es maravilloso. Si todos los cristianos pudieran tener exégesis, claramente tendrían una interpretación maravillosa de las Escrituras. Y quien sabe leer y escudriñar las Escrituras, entonces sus oraciones serán mucho más efectivas, porque uno ora la palabra. ¿Se entiende? Pero claramente hay una palabra que es muy parecida a la exégesis, que se llama ei. Ya conmigo, ei, ségesis. Que eso es lo que por lo general hacen gran parte de los predicadores en nuestros días, que es de hacerle decir a un texto lo que no dice. Otro gallo cantaría si los predicadores modernos aplicaran más la exégesis que la eisegesis. Entonces, son muy buenos contadores de cuentos, son muy buenos contadores de historias personales que ellos viven, son muy buenos haciendo cuentos de viejas según la Biblia, haciendo alusiones a fábulas que no son escriturales. Te agarran un versículo y le hacen decir al versículo lo que el versículo no dice, y después hacen un relleno por acá, otro relleno por acá. Al fin y al cabo es abarcar unos 35 minutos, porque se ha descubierto científicamente que la gente no escucha después de los 30 minutos. Y así comienzan a hacer toda una labor para que la gente claramente se salga entusiasmada, pero no salga con sustancia. Salen emocionalmente entusiasmados de los templos, pero no salen sustancialmente espirituales. Están raquíticos espiritualmente, porque se alimentan. Es como aquella persona que dice: che, qué hambre que tengo. En Argentina se dice "I hungry". En Cuba se dice "I hungry". Es como aquella persona que tiene hambre, ¿verdad? Y piensa que yendo al McDonald's y comiéndose 5 hamburguesas con 5 papas y 3 vasos de Coca-Cola se alimentó. No, no se alimentó. ¿Va a salir de ese lugar satisfecho? Sí. Pero va a salir, número 1, no alimentado,
Número 2, intoxicado. Y número 3, se va a dar cuenta que como no se alimentó, al cabo de media hora, una hora y media, volverá a tener hambre. Es lo mismo que pasa con la comida espiritual. La gente viene y la eisegesis es la comida chatarra. Es promover un mensaje que lo que intenta es tocar las fibras emocionales de las personas y no la sustancia espiritual. Busco tocar tu sentimiento, no tu espíritu. Busco que te sientas bien y no que realmente la palabra te haga bien. Entonces, Jesús claramente era un predicador, un orador, cuando claramente nunca habrá alguien como él. Porque Jesús no hacía rellenos en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Cada palabra tenía una profundidad espiritual que calaba hondo en las personas. De modo tal que la gente, miren cómo reacciona a este sermón del monte. ¿Usted cree que el sermón del monte hoy, como está la gente de chuletona, es un mensaje que te corta al medio? Lo vamos a ver. Todavía no me he podido mover ni siquiera del primer principio. Y les dije que este sermón tiene aproximadamente entre 25 a 30 principios. Hace 4 jueves que me quiero ir al segundo principio y no puedo. Por las riquezas que hay. Entonces, un famoso predicador de nuestros días dice: si tuviéramos que vivir de acuerdo al sermón del monte en estos días, mi hermano, estamos fregados. Y te voy a decir algo. Sigue pensando así y te voy a decir que claramente puede ser que tengas algún problema muy profundo de eisegesis. Porque el sermón del monte es para nosotros, sino para quién es. El sermón del monte Jesús se lo predica a las multitudes. A ver, es la regla moral que debe dirigir el comportamiento y la conducta de los creyentes. ¿Cómo yo voy a decir que quien pone como parámetro de conducta el sermón del monte, entonces mi hermano, vayámonos todos porque esto es imposible, estamos fregados? Fregado está el diablo que quiere que no lo apliquemos. Fregados estamos si no aplicamos lo que el sermón del monte dice, porque eso nos llevará a que cuando vengan los vientos y den con ímpetu, la casa caerá y la ruina será grande. Y damas y caballeros, yo no quiero que se arruine mi vida. No quiero que Satanás arruine mi casa. No quiero que Satanás arruine este ministerio. Y por eso que la iglesia debe volver a amar los principios y la enseñanza y aplicar lo que Jesús enseña. Esto es claramente muy necesario para nuestros días. Esto es vital. Les dije, Jesús comienza su enseñanza diciendo lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claramente debemos entender que esa afirmación no tiene que ver con la pobreza material, tiene que ver con una condición espiritual de humildad ante Dios. No crean ustedes que es casualidad que Jesús comience este sermón
que cuando se aplica hace que nuestra vida sea indestructible y que las tormentas no puedan derribar nuestra casa. No crean ustedes que es casualidad que Jesús comienza haciendo mención a la pobreza de espíritu, porque Jesús entendía muy bien que lo que sacó a Eva y a Adán del Edén fue la altivez de espíritu. En un momento determinado, Adán y Eva deciden que su opinión y su modo de ver la vida es tan relevante como Dios la ve. Y elevan sus opiniones personales al nivel del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, Jesús entiende que una persona que tenga esa condición espiritual de sublevación, de altivez, de orgullo, de soberbia, es una persona que por más que una persona que no arregla ese problema de soberbia espiritual, por más que tú le enseñes lo que le enseñes a continuación, va a caer en saco roto. Porque la persona debe primeramente conocer su condición, para que entonces pueda abrir su corazón y prestar atención a la revelación que el Padre va a dar. Son los humildes los que prestan atención. El soberbio se sienta para debatir. A ver qué me va a enseñar. A ver qué. El soberbio tiene hasta la osadía de debatir con Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios determinó aquello? ¿Y por qué Dios estableció lo otro? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero no lo hacen de un porqué para conocer, para indagar, para aprender. No, sino todo lo hacen con la intención de debatir y de ponerse a la misma altura de Dios. No es casualidad que Adán y Eva fueran tentados en esa área por la serpiente. Tampoco es casualidad que el libro de Ezequiel, cuando hace la introducción a todo lo que es el desarrollo que hace descender a toda una nación a la inmoralidad total, que es el pecado de Sodoma, no comienza ni siquiera con la homosexualidad o el pecado sexual. El pecado de Sodoma comienza con soberbia. ¿Por qué usted cree que los fariseos de la época, los saduceos, los escribas, la gente que al parecer tenía toda la revelación de las escrituras, Jesús se les paseaba enfrente? Dios hecho hombre caminaba delante de ellos y no lo pudieron ver. El orgullo que tenían era tan grande, la soberbia. Se puede decir que capaz que los saduceos hasta podrían estar un poquito más justificados que los fariseos. Porque al fin y al cabo los saduceos creían en la Torá nada más, en los primeros 5 libros de la Biblia. Si bien en la Torá hay profecías mesiánicas, el gran número de las profecías mesiánicas se desarrollan a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero bueno, como los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, eran los fariseos los que creían en todo el Antiguo Testamento. Por eso que Jesús una y otra vez iba a los fariseos. Le decían: fariseos, apaguen esa conducta. Entonces, los pobres en espíritu no son quienes no tienen nada materialmente hablando, sino aquellos que deciden que desprenderse de la soberbia espiritual e intelectual. Son quienes humildemente se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Lucas dice lo siguiente en el capítulo 6, versículo 46 al 49: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y
las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mi deber como pastor es introducir a la práctica del Sermón del Monte a los creyentes del siglo XXI. Debemos cerrar los oídos a aquellos que se disfrazan de predicadores, pero son nada más ni nada menos que simples charlatanes, amantes de la materia, nubes sin agua. Esto es muy importante que lo podamos entender y asimilar. La iglesia de Jesucristo debe entender la importancia que hay en prestar atención. A partir de ahora, este debe ser su devocional todos los días. Todos los días entraré y leeré un principio del Sermón del Monte. Meditaré en él, profundizaré en él. Ese debe ser su devocional durante las próximas semanas. No solamente leer, profundizar, indagar, expandir todo lo relacionado a lo que el principio enseña. Y por supuesto, una vez que uno va escudriñando, uno debe ir reflexionando y debe ir preguntándose, sincerándose a sí mismo: yo estoy aplicando este principio. Hay gente que es muy superficial para todo, mi hermano, porque nos enamora el superficialismo, nos enamora. Pero acá la Biblia dice que el hombre sabio es el hombre que cava y ahonda, profundiza, busca la solidez para poner el fundamento. No es una persona que agarra una palita, saca dos paladas de tierra, pone un palo, otro palo del otro lado y pone el techo y dice: mira qué casa que me he hecho prefabricada. Te va a aguantar 2 minutos. No tiene profundidad. Hay gente que dice: yo soy pobre en espíritu, es verdad, yo soy humilde. Para, verdaderamente vos sos humilde. ¿Estás seguro que sos humilde? ¿Estás seguro que eres un hombre con esa característica? ¿Estás segura que eres una mujer humilde? Sí, pastor, claramente. No, para, te estoy hablando en serio. ¿Sabés qué significa humildad? ¿Sabés de qué se compone el orgullo, la soberbia? ¿Sabés cuál es la actitud de una persona que tenga altivez de espíritu? ¿Sabés cuáles son los síntomas? ¿Sabés qué dice la Biblia en relación a cuáles son las consecuencias de tener una vida orgullosa? ¿Entiendes los beneficios de llevar una vida en humildad? ¿Realmente eres humilde? Es allí donde uno claramente comienza a entender que nosotros no somos lo que decimos ser, somos lo que somos. No por lo que decimos, sino por lo que realmente hacemos. Entonces hay mucha gente confundida pensando que está caminando en humildad y tiene el ego más grande que el diablo. Pero un par de jueves atrás comencé a hablar un poquito en relación a cuáles eran las consecuencias de llevar una vida en soberbia. Recordemos que Jesús, cuando hace alusión a la pobreza de espíritu, está diciendo que bienaventurados son los humildes, los que se humillan, los que reconocen la autoridad de la palabra de Dios, porque claramente de ellos será el reino. A ellos Dios les permitirá
entrar al reino, ver el reino, fluir en el reino. O sea, Dios no trabaja con los soberbios. De hecho, ni siquiera los atiende. Los mira de lejitos. Entonces, vamos a ver rápidamente, después de esta pequeña introducción que les he dado, ¿qué características tienen los pobres en espíritu para que nosotros podamos mirarnos en ese espejo? Por favor, le pido que abra sus oídos. Número 2, le pido que sea sincero, sincera. Y si hay cosas que corregir, pues corrijámoslas. Porque vamos a aprender, vamos a ver cuánto tiempo, pues, en cuánto tiempo vamos a poder aprender algunos principios que quiero enseñarles. Pero es necesario que podamos conocer cuáles son las características que por lo general tienen las personas pobres en espíritu. Y allí nosotros podamos medir nuestra espiritualidad. Número 1, las personas con pobreza de espíritu tienen la característica de recibir la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre, pastor? La habilidad de dejarme enseñar sin perder el control de mis acciones. ¿Qué significa mansedumbre? La habilidad que tiene una persona de oír para aprender y no para contender. Lo voy a volver a repetir. La persona pobre en espíritu es una persona que se sienta a escuchar para aprender, no para contender. El soberbio, por lo general, se sienta y trata de escucharte, pero no quiere aprender de la palabra de Dios, sino que quiere escuchar y por dentro está pensando de qué manera va a refutar lo que se está diciendo. ¿Ha conocido gente así? ¿Han conocido, por ejemplo, esposas que cuando el hombre trata de abrir... ¿Pero qué les pasa? ¿Se dan cuenta que este movimiento, deje de ver Barbie? Mire, mi hermano, muy pocas películas, muy pocas películas han despertado unas náuseas tan horribles en mi estómago como esa película. Porque es asqueroso, porque la tengo que ver, porque no es una película de Disney donde los niños aprenden cosas inocentes. No, es claramente un drama que lo que intenta es adoctrinar, reconstruir la masculinidad del hombre y ponerlo, usted sabe en qué lugar, poner a la mujer no en igualdad sino en supremacía y quitarle la autoridad, la patria potestad a los padres sobre los hijos. Yo la tengo que ver porque es lo que consumen nuestros hijos. Y entonces a la hora de poder brindar una crítica a la película, yo tengo que saber de qué se trata. Aun cuando aparece la señora que creó la Barbie, te vas a dar cuenta que lo que hacen es, me da náuseas porque siempre recurren a la victimización para imponer sus ideologías. Gente llorando, se inventan un enemigo que no existe. Entonces ponen ahí a la mujer esta, y entonces la mujer trata de decirle a la hija o a la Barbie, a la que creó, y la Barbie le dice, no, pero es que yo pensé que en un momento tú tenías, a la madre, tú tenías para corregirme, para decirme. La madre le dice, no, yo no tengo ese poder. O sea, lo que le está diciendo es, todo lo que tu mamá te diga o tu papá te diga, no sirve. Entonces, por eso que usted, papá y mamá, yo sé que muchas veces uno trata de darle ese tiempo de relax a nuestros hijos, pero no crea usted que es una película inocente. Da asco el adoctrinamiento. Y no le tome por sorpresa que después de que su hijo vea esa película y usted no entienda el mensaje que quiere dar esa película, no se pregunte diciendo, ¿qué le pasó a mi hijo que ya no me obedece? Entonces a los padres yo le digo que por favor, por ejemplo, una persona humilde
se deja enseñar lo que estoy diciendo ahora. La persona sobre dice, ay, bla, bla, bla. Se ha perdido la comunicación de los padres con los hijos. Dígame si no es así. ¿Hace cuánto que usted no sale a conversar con su hijo? A pasarla bien, pero a pasarla bien en serio. A ver, papás, ustedes, papis, ¿hace cuánto que usted no saca a su hijo, a su hija? Van y conversan cosas serias. Lo tiene que hacer. Hablar. Conversar. Pero bueno, claramente, una persona que tiene por característica ser pobre en espíritu es dócil. No solamente se sienta para aprender. La mansedumbre te ayuda a tener la humildad para desaprender. Porque hay gente que hasta se siente humillada porque tal vez aprendió algo que ahora el Señor le está revelando que es incorrecto. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de desaprender? ¿O acaso somos Dios que lo sabemos todo? No. Esto es muy importante que lo entendamos. La persona que tiene por característica ser pobre en espíritu recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Mire lo que dice la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta que no es casualidad que Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué? Porque reciben la palabra con mansedumbre. Los pobres en espíritu recibieron esa palabra y se admiraban de la doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Ahora, ¿quiénes eran los que no prestaban atención, los que cavilaban en sus pensamientos cuando Jesús estaba enseñando? Eran los que tenían altivez de espíritu, los que se sentaban a escuchar a Jesús para ver, no para ser enseñados por él, sino para ver en qué se equivocaba para poder acusarle. No estaban interesados en ninguna manera en prestar atención a lo que Jesús enseñaba. Esto es muy importante, mi hermano, porque no es un problema solamente de los fariseos de la época, es un problema de los creyentes de nuestros días. No tienen la menor intención de obedecer lo que Jesús enseña. Es más, yo quiero que tú me digas lo que yo quiero oír. No me digas lo que yo tengo que corregir. Porque realmente no tengo la más mínima intención de corregir nada porque yo estoy bien. Al fin y al cabo, tampoco podemos ser tan estrictos en la obediencia a las enseñanzas de Jesús, porque eran otras épocas. Ahora estamos en un mundo más sofisticado, más avanzado, hemos evolucionado. Tampoco podemos hacer de las enseñanzas de Jesús una, literalidad. Podemos extraer algunos valores que no nos demanden cambio, sino más que nada, pues, algunas cositas que nos entusiasmen, pero de allí a que uno pueda deshacerse, extirpar el ego de raíz, no estoy dispuesto a eso.
Y algunos camuflan su intención de desobedecer la palabra de Dios diciendo: yo no soy fanático. O sea, para mucha gente con soberbia en el espíritu, obedecer lo que Jesús enseña es un acto de fanatismo religioso. Por eso que se buscan, según la Biblia, se buscan maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Se buscan aquel gerente, aquel predicador que le gerencie su hambre de comida chatarra espiritual. Les gusta pasar por el drive-thru del evangelio, pedir lo que ellos necesitan y que por la otra puerta salga la respuesta de Dios. Lo que ellos no saben es que mientras pagan y le dice pasa a la otra ventana, nunca sale nadie a darle nada. Porque es todo humo, es todo vano. Es un evangelio sin sustancia. Las enseñanzas de Jesús cambian, penetran, transforman, corrigen, instruyen. Esa es la palabra de Dios. ¡Corta! Usted tiene que darle gracias a Dios porque estoy así. Escuchen esto. Los pobres en espíritu se dejan corregir por la palabra. No elevan sus opiniones personales al nivel de la palabra. Viste que hay gente que dice: sí, la palabra dice eso, pero yo opino. ¿Qué opinas vos? Mirá el que tenés al lado y decirle: ¿qué bolón, tiburón? A ver, Dios dice esto y nosotros somos como los interlocutores de Dios. ¿Sabe lo que es un interlocutor? Aquella persona que agarra unas palabras y las traduce. Entonces así tenemos mucha gente, ¿viste? Dios dice algo claro, como ahora, y la gente lo agarra y dice: bueno, vamos a ver. Para ti eso significa eso y yo lo respeto. Pero para mí no está diciendo eso. Y sale el otro y dice: ay, ustedes dos son unos burros. Para mí. Y hacen de la verdad absoluta una diversidad, una pluralidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Dios dijo lo que quiso decir, no lo que a nosotros nos gustaría que dijese. La segunda característica, y no menos importante, de una persona que tiene pobreza de espíritu, es que los pobres en espíritu no solamente que no se colocan a la altura o por encima de la Escritura, sino que los pobres en espíritu también tienen la virtud de no colocarse por encima de sus semejantes, que es un problema muy grave hoy. Todos luchamos por no ser menos que los demás. Es como una situación así, ¿viste? Como que de una manera muchas veces directa y otras indirecta queremos presumirle a quienes no nos caen del todo bien que nosotros somos mejores que ellos. Ya sea familiarmente, personal, intelectual, espiritual. Hay una lucha de egos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es así. Pero claro, nosotros siempre somos las víctimas de que hay gente que me envidia, hay gente que se compara conmigo, hay gente que me tira indirecta y todos somos nosotros la víctima. Pero nosotros nunca somos los victimarios de nadie. Y es allí donde nosotros debemos indagar y realmente sincerarnos a nosotros mismos. ¿Soy una persona que tiendo a colocarme por encima de los demás? Te vas a dar cuenta. A veces estamos tan acostumbrados a hacer cola que cuando se nos brinda la oportunidad de poder liderar algo, comenzamos a creernos superiores y a maltratar a nuestros súbditos. ¿Sí o no? La Biblia dice lo siguiente. Lucas
18, 9 al 4, habla en relación a una característica de soberbia espiritual. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Miren cómo oraba este fariseo. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Se dan cuenta? No crea usted que es un problema de ese fariseo en particular, no. Ese fariseo representa toda esa casta espiritual, religiosa de la época de Jesús, que tenía esa conducta, esa inclinación a creerse superiores a los demás, a creerse más espirituales que los demás. Pero no es un problema que se quedó allá en aquel templo donde el fariseo oraba. Es un problema de nuestros días también. Personas que se creen mejores en muchos aspectos, incluyendo el espiritual. Y dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Parece ser que la presencia de ese publicano ya le estaba molestando a esta persona, que estaba claramente con una condición de ego espiritual muy grande. Ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La única parte buena más o menos que tenía este muchacho. Claro, a ver, ¿lo puedo decir? Muchos líderes no se atreven a corregir a este tipo de creyentes porque entonces dejan de percibir los diezmos que les ingresan. Se no haga enojar al que diezma porque capaz que no diezma más, así que predicarle algo que le caiga bien. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días es pure coincidence. Si usted no habla inglés, no me... Dice: doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La persona con soberbia espiritual piensa que sus obras lo justifican delante de Dios. La persona con pobreza en el espíritu sabe que solamente la gracia de Dios lo puede salvar. Esta persona estaba humillada, postrada, quebrantada delante de Dios. Pedía que Dios fuera propicio a su condición. Este hombre publicano estaba reconociendo que no había forma en que él pudiera alcanzar la justificación delante de Dios y que solamente la benevolencia, la misericordia de Dios podía cubrirlo. Sin embargo, el fariseo ya no solamente que tiene una actitud soberbia, sino que ni siquiera tenía la delicadeza de postrarse. No es casualidad que Jesús en la parábola diga: y el fariseo puesto en pie. Entonces, debemos entender, damas y caballeros, que dentro del reino de los cielos, aquí no es más grande el que se crea más que los demás, sino acá el grande es el menor, el primero es el último. Y en el reino de Dios nadie lucha por puestos. Cuando los discípulos quisieron entrar en ese debate y aquella madre de Jacobo y de Juan le dice: Señor, mira, en tu reino yo estuve pensando que mis hijos son idóneos. De hecho, para que todo esté en orden dentro de tu reino,
Siéntalo a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. De esa manera pues vas a poder tener unos buenos colaboradores. Eso enfureció a los otros, porque cuando en el reino de Dios, cuando en una iglesia, cuando en una familia, cuando en un hogar, cuando en una empresa hay competencia, cuando cada uno lucha para su propio molino, cuando cada quien quiere sobresalir por encima del otro, ahí se forma un ambiente tenso, porque donde hay competencia hay orgullo, donde hay orgullo hay difamación, hay lo más miserable que puede salir del ser humano. Pero cuando una persona entiende que la humildad no compite, la humildad siempre reconoce la virtud de aquellos que están a su alrededor. Alguien debe decir: gloria a Dios. Jesús nos enseñó a que aprendiésemos de Él a ser mansos y humildes de corazón, para que nuestra alma tenga descanso. Cuando estás en un ambiente de competencia, el alma no tiene descanso, porque permanentemente estás sospechando: ¿qué estarán diciendo? Se están riendo de mí, me están haciendo la cama, me están serruchando el piso. Dígame si no es así. Eso es a nivel, se podría decir, secular en cuanto a lo laboral se refiere, pero aún pasa dentro de los ministerios, de las iglesias. Personas que se quieren perpetuar en un puesto y luchan porque nadie me quita el puesto y luchan por el puesto. La persona que tiene pobreza en el espíritu sabe que lo que le hace importante no es su puesto en el ministerio, sino su corazón delante de Dios. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Sigue diciendo el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, una persona que es pobre en espíritu no anda menospreciando a los demás, no anda enojándose porque nadie está viendo nadie ve mis virtudes, nadie ve mi potencial. Ya el simple hecho de exigir que te reconozcan ya te hace tener un problema de ego. Porque a una persona humilde, a una persona que realmente tiene pobreza de espíritu, pero de verdad, no importa lo que el hombre trate de hacer para opacarlo, para pisarlo, para ponerle un techo. Cuando una persona es mansa y humilde de corazón, no hay hombre, no hay diablo y no hay infierno que pueda detener el exaltamiento de Dios a aquellos que se humillan de verdad. Así que el hombre no debe andar pidiendo a gritos que lo puedan poner en lugares altos y de bendición, porque Dios sabe cómo promover a los que se humillan. Dios sabe cómo exaltar a los humildes. Dios sabe cómo hacerlo. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, uno de mis versículos favoritos en la Escritura. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, vamos, toca a tu vecino, a ver, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
Porque, a ver, no solamente la característica de la persona soberbia es creerse superior a los demás, sino hay algunos que se quieren tirar por debajo, pero vos te das cuenta que se están tirando por debajo porque lo que intentan es ver de qué manera pueden escalar con alguna estrategia de humildad. Cuando yo veo que una persona dice, viera pastor, qué humildito que soy yo, pastor. Usted no tiene idea. Mire, mi hermano, yo puedo ser lo que sea, pero en humildad a mí no me gana nadie. Y el Señor lo sabe. Cuando una persona se jacta mucho de ser humilde, es porque tiene un ego más grande que el infierno. Porque la humildad no es una jactancia, no es una presunción, no es algo que yo ando gritando a los cuatro vientos. A la persona humilde se le reconoce no por lo que dice, sino por cómo actúa, por cómo acciona. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La tercera característica, y con esto voy a terminar. Si me querés ayudar, ayúdame ya que estás acá. Siempre cuando te veo tus dedos tirando un do, re, mi. Lo tercero y no menos importante de una persona que tiene por característica ser pobre en espíritu es que la persona que es pobre en espíritu no alardea de su espiritualidad buscando reconocimiento. ¿Oyó lo que le dije? La persona que es pobre en espíritu no solamente que recibe la palabra de Dios con mansedumbre, una persona que es pobre en espíritu no solamente no se coloca por encima de sus semejantes. Una persona que es pobre en espíritu no alardea de su espiritualidad. Tenga mucho cuidado con la gente que le gusta presumir que espirituales son. Porque la espiritualidad deja un fruto. Y ese fruto se deja ver sin la necesidad de presumirlo. El amor es tan invisible, digo el amor de Dios, es tan invisible que solamente se deja ver cuando está en acción. Una persona que tiene el fruto de paz se deja ver cuando está bajo presión. Una persona que tiene el fruto del gozo se le ve en el semblante a pesar de que tal vez esté pasando un momento difícil. Una persona que tiene dominio propio, te vas a dar cuenta porque a pesar de que tal vez sufre injusticia, logra controlar sus impulsos. No dicen una sola palabra, pero vos lo ves. Son bondadosos. Son personas que no andan gritando a los cuatro vientos el bien que le hace a los demás para ser reconocido por la gente. Son personas que dan porque realmente Dios ha formado su corazón generoso. Son personas mansas, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y Jesús lo dijo claramente, dice, por sus frutos lo conoceréis, no por sus dones. Hay gente confundida. Hay gente que dice, bueno, pero esa persona es de Dios. ¿Y por qué tú dices que esa persona es de Dios? Porque viera usted todos los milagros que ocurren cuando esa persona está predicando. Aparte, si no fuera de Dios, no pudiera ser tan exacta a la hora de dar las profecías, pastor. Me dijo algo que solamente Dios y yo conocemos. Me dio una palabra de ciencia que me marcó. Esa persona es de Dios. No. Los milagros son dones. Las sanidades son dones. La profecía son dones. La liberación son dones. Y el Señor no dijo, por los dones los conoceréis. No, por sus frutos. Entonces no se deje impresionar. A un hombre, a una mujer de Dios, tú lo vas a conocer por el fruto y por la doctrina. Por lo que enseña, por lo que imparte. ¿O te das cuenta que un hombre o una mujer de Dios se deja ver a través de lo que le acabo de mencionar? Fruto y doctrina. Fruto del Espíritu y doctrina bíblica. Entonces, esto es importantísimo. Porque hay gente, mi hermano, que
se jacta de tener mucha espiritualidad. Gente que te dice, ¿y tú qué sabes si yo oro y no oro? Pero por dentro ellos saben que no llevan una vida de intimidad ni de oración. Lo saben muy bien. Pero como viven de la apariencia, ellos piensan que salieron vencedores de la discusión porque no se logró comprobar que no son oradores. Entonces salen diciendo, yo salí victorioso. Porque esta persona que intentaba acusarme a mí de ser una persona no espiritual, de ser una persona sin oración, sin escudriñamiento de la palabra, pues no tuvo ningún tipo de fundamento para corroborar que lo que decía fuera cierto. Ok, déjalo a un lado a eso. En la intimidad, ¿es cierto? ¿O piensas que porque la persona no tuvo las evidencias para corroborarlo, eso ya te hace espiritual? Los fariseos de la época de Jesús tenían por costumbre buscar el reconocimiento público y hacían grandes oraciones en público, y entonces estiraban todas sus filanterías, dice la Biblia, y entonces amaban que la gente les dijera rabí, rabí. Pero Jesús los descubre y le dicen, ustedes ante el público se muestran así, hacen alarde, quieren impresionar, quieren mostrarle a la sociedad que ustedes realmente son personas muy, muy espirituales, muy profundas. Pero vamos, seamos sinceros, ustedes por dentro están muertos. Son sepulcros blanqueados. Creen que son hijos de Abraham porque pertenecen a la etnia judía, pero déjenme decirle que espiritualmente, o sea, ustedes son hijos de Abraham étnicamente hablando, pero espiritualmente ustedes son hijos del diablo. Damas y caballeros, Jesús era muy contundente. A Jesús no lo caracterizaban los grises. Jesús no dejaba nada al azar, nada a la interpretación de las personas. Jesús era muy claro. Una persona con pobreza espiritual es una persona que sabe que depende de la comunión con Dios para poder sobrevivir a un mundo feroz, oscuro, truán, horrible. Claramente la persona que es pobre en espíritu reconoce y dice, Señor, si tú no me fortaleces, mi carne es muy débil. Yo me doblego ante las tentaciones que se presentan. Soy una persona incapaz de poder resistir lo que esta carne demanda, y es por eso que vengo al secreto contigo. Vengo al secreto porque es allí donde soy fortalecido, es allí donde encuentro paz, es allí donde puedo conocerte, es allí donde puedo encontrar las fuerzas para poder resistir. La persona con pobreza en el espíritu medita. Dice la escritura lo siguiente. Mateo 23, 1 al 12 dice: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ayúdeme a ver, dicen y no hacen. O sea, acá muestra el flagelo de dos tipos de personas que forman parte del reino de lo que Dios quiere que sea realmente el reino. Primeramente dice, la gente que escucha y no hace es imprudente, es insensata. Pero los líderes que enseñan y no hacen no son insensatos, son hipócritas. Esto es interesante, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas o moverlas. Antes hacen todas sus obras. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías
y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí. Rabí, que significa maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro. Aquí le está dando con un bate al Papa Francisco y a todos los papas. Hay un solo Padre Santo y está sentado en el cielo. Hay un solo sumo pontífice y es Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. A nadie, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque a uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dice Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Le invito a que se ponga de pie. Quiero leerles un par de versículos más. Dice Proverbios 18:12: tras el orgullo viene la ruina. Lo que Jesús habló. Tras el orgullo viene la ruina, tras la humildad los honores. Quiero terminar con este versículo. Proverbios 15:33 dice lo siguiente: quien obedece a Dios, es decir, quien pone por obra lo que Jesús dijo, quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Jesús es un maestro extraordinario. No es casualidad que Jesús nos introduzca a uno de sus sermones más gloriosos diciendo: muchachos, para que el reino de los cielos pueda fluir en sus vidas, deben ser pobres en espíritu. Deben reconocer que Dios está en lo correcto y no nosotros, que su palabra es nuestra autoridad, está por encima nuestro. Sean pobres en espíritu, reconozcan que necesitan a Dios, que sus enseñanzas son vitales para nuestro crecimiento. Y no olviden que todo lo que hemos aprendido hoy no tiene ningún sentido si al cruzar esa puerta se olvida. Mirémonos, examinémonos. Somos personas que competimos, somos personas orgullosas, que es otra característica de la persona soberbia. Le cuesta mucho perdonar, porque al fin y al cabo el perdón es la humildad de brindarle a alguien la oportunidad de que se rectifique. Y al fin y al cabo, cuando guardamos rencores, porque nuestro ego fue traspasado. Yo creo que es muy importante esto. Yo sé que no es una de esas predicaciones muy apetecibles a la carne. La carne suele ser bastante orgullosa, pero qué bien nos hace. Quizás alguno dice: pastor, yo
vine por mi machique en esta noche y al final me estoy llevando espárragos con salmón. Me ha metido omega 3 en el cuerpo, pastor. Gloria a Dios, mi hermano, porque al fin y al cabo hay muchas comidas que tal vez no son muy sabrosas al paladar, pero qué bien le hacen a nuestro organismo. Cierre sus ojos, Señor. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida le hemos dado rienda suelta a la soberbia, al orgullo, a la altivez. Perdónanos si nos hemos sublevado con tu palabra. Perdónanos si en ocasiones hemos puesto por encima de tu verdad nuestras opiniones personales. Reconocemos que lo que tú dices es verdad, que lo que tú enseñas es lo correcto. Y nosotros con una mansedumbre y humildad de corazón recibimos tu verdad, recibimos tu palabra. Límpianos de toda impureza. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Permite que podamos aplicar el sermón del monte. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Y que sea un punto de inflexión lo que has hablado a nuestra vida. Nos aferramos a tu verdad. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes igual. Que tu Espíritu Santo nos recuerde una y otra vez cada principio que tú nos impartas. En Cristo Jesús, bendita sea tu palabra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.